Vamos a hallar la suma de los términos de esta progresión aritmética. Y como puedes ver, esta vez vamos a trabajar con logaritmos. Otro tema que nosotros ya vimos en cuarto año. De la progresión vamos a sacar los siguientes datos. A1, el primer término, vale logaritmo de 32. El último término, AN, vale logaritmo de 1/8. Y se nos pide hallar la suma de los términos. Para esto vamos a usar esta fórmula que pide los siguientes datos. El primero y último término de la progresión, que sí los tenemos, primero y último, pero también nos pide el número de términos que tiene la progresión. Y el ejercicio no nos dice cuántos términos tiene la progresión. Así es que antes de calcular la suma hay que calcular el número de términos con esta fórmula. La fórmula nos pide el último y primer término, que sí los tenemos. Pero también nos pide la razón y el ejercicio no da la razón. Así que para poder calcular el número de términos, previamente hay que calcular la razón. Y como tenemos términos consecutivos, que son estos tres, vamos a usar esta fórmula para calcular la razón. La usamos cuando tenemos dos términos consecutivos. Entonces, primer paso, vamos a calcular la razón. Escribimos esta fórmula, aquí está. Y tomamos cualquier par de términos que sean consecutivos. Podemos trabajar con este par o este par. En este caso, vamos a trabajar con este par. Y siempre al término de la derecha le vamos a restar el de la izquierda, en ese orden. Al de la derecha le restamos el de la izquierda. Entonces, logaritmo 16 menos logaritmo de 32 será la razón de nuestra progresión. Aquí está. Logaritmo de 16 menos logaritmo de 32. Pero nosotros podemos descomponer 16 y 32 en factores primos en base 2. 16 en base 2 es 2 a la 4. Y 32 en base 2, 2 a la 5. Ahora nosotros sabemos por propiedad de los logaritmos que este exponente y este pueden bajar a multiplicar al logaritmo, así que queda 4 logaritmo de 2. Fíjate, este 4 baja a multiplicar al logaritmo y este 5 baja a multiplicar al logaritmo de 2 y queda como puedes ver acá. Luego 4 menos 5 es menos 1, queda menos logaritmo de 2. Este es el valor de la razón de nuestra progresión. Ya que sabemos cuánto vale la razón, reemplazamos ese valor aquí y podemos calcular el número de términos de la progresión. Segundo paso, número de términos de nuestra progresión aritmética. Entonces, escribimos nuestra fórmula para calcular el número de términos y tenemos que n va a ser igual al último término menos el primero. Pero fíjate que el último término es logaritmo de 1/8, así que vamos a transformar el argumento del logaritmo en una potencia de base 2. Entonces todo esto que está aquí es el paso previo para continuar calculando el número de términos. Entonces fíjate, lo vamos a dejar aquí resaltado. Logaritmo de 1/8, nosotros podemos subir el 8, lo ves aquí, y le cambiamos de signo al exponente, sube como 8 a la menos 1. Ahora, si descomponemos 8 en factores primos, queda 2 a la 3. Pero como 8 está elevado a la menos 1, entonces 2 a la 3 también queda elevado a la menos 1. Luego resolvemos esta potencia de una potencia, copiamos la base que es 2 y multiplicamos exponentes. 3 por menos 1, menos 3. Queda 2 a la menos 3. Luego este menos puede bajar a multiplicar al logaritmo, como lo ves acá, y en conclusión el logaritmo de 1/8 es igual a menos 3 logaritmo de 2. Ahora tenemos un argumento de base 2. Entonces a n ya no lo vamos a escribir como el logaritmo de 1/8, sino como menos 3 logaritmo de 2, como lo ves aquí. Menos a1, recuerda que a1 es logaritmo de 32, que lo hemos descompuesto en 5 logaritmo de 2. Así es que menos 5 logaritmo de 2 entre la razón que acabamos de calcular menos logaritmo de 2. Todo esto más 1. Luego, acá podemos sumar menos 3 logaritmo de 2
menos 5 logaritmo de 2 da menos 8 logaritmo de 2. Y aquí resolvemos esta división. Como tenemos logaritmo de 2 en el numerador como factor y logaritmo de 2 en el denominador, esta división de los logaritmos da 1. Así que queda menos 8 entre menos 1. Menos entre menos es más. 8 entre 1, 8. Queda 8 más 1. Queda 9. Y este es el número de términos de nuestra progresión aritmética. Ya sabemos cuánto vale n. Así que reemplazamos este valor aquí y podemos calcular la suma de los términos de la progresión. Nuestro tercer paso. Volvemos a escribir la fórmula, como ves aquí. Reemplazamos valores a 1. Recuerda que era logaritmo de 32, que lo transformamos en 5 logaritmo de 2. Más el último término de la progresión. Recuerda que era logaritmo de 1/8, que lo transformamos en menos 3 logaritmo de 2. Por el número de términos 9, lo acabamos de calcular. Y esto dividido entre 2. Dentro de los paréntesis tenemos 5 logaritmo de 2 menos 3 logaritmo de 2 da 2 logaritmo de 2. Aquí podemos dividir 2 entre 2 da 1. Así que queda 9 por logaritmo de 2, como lo ves aquí. En resumen, la suma de los términos de nuestra progresión es 9 logaritmo de 2. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.